Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía al máximo porque hoy tenemos un chismecito jugoso, jugosísimo, que estoy segura que les va a encantar. Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del corazón y dramas turcos. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin, Hande Erçel, y atención, la hermana de Hande, Gamze Erçel. Sí, has leído bien. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás de un supuesto acercamiento de Kerem a Gamze. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los dramas más intensos y los chismes más jugosos de sus celebridades turcas favoritas. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Suscríbanse ya y únanse a nuestra familia chismosa. Ahora sí, vamos al lío. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, fue un cuento de hadas moderno que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. Su química en Senkalkam era innegable y esa magia traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Los vimos reír, viajar, apoyarse mutuamente en sus proyectos, era la pareja perfecta. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia llegó a su fin. La ruptura, como es natural, dejó a muchos corazones rotos y con la esperanza de una reconciliación que hasta el momento no ha llegado. Y aquí es donde entra en juego nuestra tercera protagonista, Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande. Gamze, al igual que su hermana, es una figura pública en Turquía. Es una influencer, modelo y además madre. Siempre ha sido una figura presente en la vida de Hande, apoyándola en su carrera y compartiendo momentos especiales. Su relación siempre ha parecido ser muy cercana y sólida. Ahora, ¿qué es lo que ha despertado tantos rumores y especulaciones? Pues en las últimas semanas han surgido informes y comentarios en redes sociales que sugieren un acercamiento entre Kerem Bürsin y Gamze Erçel. Algunos fans y medios de comunicación han interpretado ciertas interacciones en redes sociales, como me gusta y comentarios, como algo más que simple amistad. Otros incluso han llegado a especular sobre posibles encuentros discretos entre ambos. Imagínense el drama. La verdad es que hasta el momento no hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Ni Kerem, ni Gamze, ni Hande han hecho declaraciones públicas al respecto. Todo se basa en rumores, interpretaciones y especulaciones de los fans y los medios. Pero como sabemos, donde hay humo, a veces hay fuego. ¿Qué podría haber llevado a este supuesto acercamiento? Bueno, hay varias teorías dando vueltas por internet. Algunos creen que Kerem podría estar buscando mantener una conexión con la familia de Hande, a pesar de la ruptura. Quizás valora la amistad que construyó con Gamze durante su relación con Hande y simplemente quiere mantener ese vínculo. Otros creen que podría ser una forma de Kerem de demostrar que no guarda rencor a Hande y su familia, y que quiere mantener una relación cordial. Sin embargo, también hay quienes ven este acercamiento con mucha cautela. Algunos fans de Hande consideran que podría ser una falta de respeto hacia ella, especialmente si la relación entre Kerem y Gamze llegara a ser algo más que amistad. Otros piensan que podría ser una estrategia publicitaria para generar controversia y mantener a Kerem y Gamze en el ojo público. Como les digo, las teorías son muchas y muy variadas. Pero vamos a analizar un poco más a fondo la personalidad de Kerem Bürsin. Kerem siempre se ha mostrado como un hombre amable, educado y respetuoso. Durante su relación con Hande siempre se le vio muy cercano a su familia, incluyendo a Gamze. Siempre se le vio compartiendo momentos especiales con ellos, celebrando cumpleaños, asistiendo a eventos familiares. Parecía que se había integrado completamente a la familia Erçel. Entonces, ¿sería tan descabellado pensar que, después de la ruptura, Kerem quisiera mantener una amistad con Gamze? No necesariamente. Como dije antes, podría valorar la relación que construyó con ella durante su tiempo con Hande y simplemente no querer perder ese vínculo. Además, Kerem siempre ha demostrado ser una persona que valora mucho la amistad y las relaciones humanas. Por otro lado, también debemos considerar la personalidad de Gamze Erçel. Gamze siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, independiente y muy cercana a su hermana Hande. Siempre ha apoyado a Hande en su carrera y en su vida personal, y siempre ha estado ahí para ella en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo podría reaccionar Gamze ante un acercamiento de Kerem? Depende de muchos factores. Si Gamze considera que Kerem es una buena persona y que su amistad es genuina, podría estar dispuesta a mantener una relación con él. Sin embargo, si siente que este acercamiento podría dañar la relación con su hermana,
o si cree que Kerem tiene segundas intenciones, probablemente se mantendrá alejada. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿cómo se siente Ande Ercel ante todo esto? Esta es quizás la parte más delicada de toda la situación. Ande y Kerem tuvieron una relación muy intensa y pública, y la ruptura, sin duda, debió ser difícil para ambos. Ver a su expareja acercándose a su hermana, aunque sea en un plano de amistad, podría ser complicado para ella. Sin embargo, también debemos recordar que Ande es una mujer madura y que probablemente entiende que las relaciones cambian y evolucionan. Si Ande confía en su hermana y en Kerem, y si cree que su amistad es genuina, podría estar dispuesta a aceptar la situación. Pero por supuesto, solo ella sabe cómo se siente realmente. Es importante recordar que al final del día, todos son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a formar nuevas relaciones y a buscar la felicidad. Juzgar sus acciones o especular sobre sus intenciones sin conocer la verdad es injusto e irrespetuoso. Además, debemos tener en cuenta que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado, interpretado y comentado por miles de personas. Esto puede ser muy estresante y difícil de manejar. Por eso es importante ser respetuosos y considerados al hablar de sus vidas personales. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, creo que es importante recalcar que hasta el momento, no hay pruebas concretas de que exista algo más que una amistad entre Kerem Bürsin y Gamze Ercel. Todo se basa en rumores, especulaciones e interpretaciones de los fans y los medios. Podría ser que Kerem y Gamze simplemente estén manteniendo una amistad después de la ruptura de Kerem con Ande. Podría ser que Kerem esté buscando mantener una conexión con la familia de Ande. O podría ser que haya algo más entre ellos que aún no conocemos. La verdad es que solo ellos lo saben. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado mucha controversia y ha dividido a los fans de Kerem y Ande. Algunos apoyan la posible amistad entre Kerem y Gamze, mientras que otros la critican. Algunos creen que Ande debería estar molesta por esta situación, mientras que otros piensan que debería respetarla. Al final, cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Pero creo que es importante recordar que todos merecen respeto y consideración, independientemente de nuestras opiniones personales. Ahora, vamos a especular un poquito porque, seamos honestos, a todos nos gusta el chisme. ¿Qué pasaría si realmente Kerem y Gamze decidieran iniciar una relación sentimental? ¿Cómo afectaría esto la relación entre Ande y su hermana? ¿Cómo reaccionarían los fans? Bueno, creo que es imposible predecir el futuro. Pero si Kerem y Gamze decidieran estar juntos, lo más probable es que Ande se sintiera herida y traicionada, al menos al principio. Sería difícil para ella ver a su expareja, con quien compartió tantos momentos especiales, enamorado de su hermana. Sin embargo, también creo que Ande es una mujer fuerte y que eventualmente podría superar esta situación. Si Ande ve que Kerem y Gamze son felices juntos, y si confía en el amor que se tienen, podría llegar a aceptar su relación. En cuanto a los fans, seguramente habría una gran división. Algunos apoyarían a Kerem y Gamze, mientras que otros se sentirían decepcionados y traicionados. Algunos seguirían apoyando a Ande, mientras que otros podrían sentirse alejados de ella. Pero al final, lo más importante es que todos respeten la decisión de Kerem, Gamze y Ande. Ellos son los únicos que pueden decidir lo que es mejor para sus vidas. Ahora bien, ¿podría ser todo esto una estrategia publicitaria? En el mundo del espectáculo, no es raro que las celebridades utilicen su vida personal para generar publicidad y mantenerse en el ojo público. Podría ser que Kerem y Gamze estén exagerando su amistad para generar controversia y atraer la atención de los medios. Sin embargo, también creo que es importante no ser demasiado cínicos. No todo en la vida es publicidad y estrategias de marketing. A veces las personas simplemente se enamoran y forman relaciones inesperadas. Podría ser que Kerem y Gamze realmente se hayan enamorado, y que su relación sea genuina y sincera. Dejando de lado las especulaciones, lo que sí es cierto es que esta situación ha generado un gran interés mediático. Todos los medios de comunicación turcos y muchos medios internacionales han cubierto la noticia. Los fans de Kerem y Ande han estado debatiendo sobre el tema en las redes sociales durante días. Esto demuestra el poder que tienen las celebridades para influir en la opinión pública. Sus vidas personales se convierten en un tema de debate nacional, y sus decisiones pueden afectar a millones de personas. Por eso es importante que las celebridades sean conscientes de su responsabilidad y que actúen de manera ética y respetuosa. En resumen, la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Gamze Ercel es un tema complejo y lleno de matices. No hay pruebas concretas de que exista algo más que una amistad entre ellos, pero la situación ha generado mucha controversia y ha dividido a los fans de Kerem y Ande. Lo más importante es que todos respeten la decisión de Kerem, Gamze y Ande.
Ellos son los únicos que pueden decidir lo que es mejor para sus vidas. Y nosotros como espectadores debemos ser respetuosos y considerados al hablar de sus vidas personales. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de chisme sobre la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Gamze Erçel. Como siempre, les recuerdo que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, y que no hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Kerem y Gamze? ¿Cómo creen que se siente Hande Erçel ante todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los dramas más intensos y los chismes más jugosos de sus celebridades turcas favoritas. Suscríbanse ya y únanse a nuestra familia chismosa. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, y compartirlo con todos sus amigos chismosos. Corran la voz. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estamos subiendo contenido nuevo y emocionante para ustedes. No se lo pierdan. Recuerden seguirme en mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo más chismes, noticias y fotos exclusivas. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Y por último, pero no menos importante, gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal existe, y estoy muy agradecida de tenerlos como mis suscriptores. Los quiero un montón. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los veo en el próximo vídeo. Adiós.